Dios es santo. Y quienes le adoramos debemos hacerlo con santo temor y temblor. Pero también con gozo y con un anhelo constante de estar en su presencia. Este capítulo 6, hermanos, nos presenta dos historias que son muy conocidas entre nosotros, ¿verdad? Por un lado, la muerte de Usa cuando tocó el arca, una historia muy conocida, pero también por el otro lado, cuando David, en esa expresión de gozo, danza delante del arca cuando ésta era llevada a Jerusalén. También es conocida esa historia cuando David danzó. Y estos dos eventos, hermanos, quiero tomarlos para la meditación de esta mañana, pues ilustran de buena manera uno de los temas principales del libro de Samuel. Con el libro de Samuel, hermanos, recordemos que nos referimos al primero y segundo libro de Samuel. Y este tema del libro de Samuel es este Dios soberano que humilla a los soberbios, pero que también exalta a los humildes. Y esto lo vemos reflejado también en este capítulo. Porque, hermanos, Dios toma muy en serio su adoración, tanto para maldecir cuando los hombres se ensoberbecen y menosprecian su adoración, pero también para bendecir cuando los hombres se humillan y honran su nombre y honran su adoración. Y esa es la estructura que quiero tomar para esta meditación, hermanos, estas dos partes. En primer lugar, Dios castiga a quienes menosprecian su adoración. Y en segundo lugar, vamos a meditar en que Dios bendice a quienes honran su adoración. Comencemos. Dios castiga a quienes menosprecian su adoración. El caso de Usa es un vivo ejemplo de esto, ¿verdad? Una persona que menosprecia la santidad de Dios, que tiene en poco sus mandamientos y que como consecuencia recibe el justo juicio de Dios. Acompáñenme ahí, hermanos, en el versículo 6 y 7. Dice, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Cuando leemos esta historia, nos preguntamos, ¿qué de malo había en sostener un arca que estaba a punto de caer? ¿No era una buena acción hacer eso? Alguien puede pensar, quizá era una reacción del cuerpo, ¿no? Se va a caer un objeto sagrado, lo sostienes para que no caiga en tierra. Sin embargo, hermanos, en la ley de Moisés, Dios había ordenado explícita y claramente a quienes eran encargados de llevar los objetos sagrados del templo, los coatitas, que eran levitas, ellos eran los encargados de llevar los objetos sagrados del templo. Se les había dicho claramente que no los tocaran, porque si los tocaban, iban a morir. Eso podemos verlo, hermanos, en Números 4:15, yo lo leo, dice, y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Quizá era una buena acción, pero no era bíblico. Dios es santo y celoso en su adoración. Otro ejemplo, hermanos, que vemos ahí de una buena acción
pero iba en contra del mandato claro de Dios. Estaba en cómo debía trasladarse el arca del pacto. No debía trasladarse en un carro, en una carreta, ni aunque fuera nueva, como dice ahí el texto. El texto en el versículo 3 dice: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Fíjense cómo el autor hace énfasis en un carro nuevo. Una buena intención de David, llevar el arca en un carro y que fuera nuevo, ¿verdad? Pero eso no era bíblico. Dios no había ordenado que hicieran eso. De hecho, eso lo hicieron los paganos, ¿se acuerdan? En capítulos anteriores. Como los filisteos, cuando robaron el arca, después, cuando vino juicio sobre ellos, la devolvieron en una carreta. ¿De dónde aprendió eso David? No lo aprendió de las Santas Escrituras. Porque las Santas Escrituras en el Éxodo 12 dice: harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. La manera de llevarla eran los coatitas sobre sus hombros con esas barras de madera cubiertas de oro que atravesaban el arca y algunos otros utensilios, y debían de llevarlo a pie. Entonces, era una buena intención, pero no era bíblico y por lo tanto es pecado. Las buenas obras, amados hermanos, amados amigos, no son las que a nosotros se nos ocurren. Las buenas obras son las que Dios ha determinado en su santa palabra. Y más cuando se trata de su adoración, no nos es permitido inventar. Nuestras buenas acciones o intenciones no justifican nuestra desobediencia a los mandatos de Dios en su adoración. Pues de estos errores pueden traer el juicio de Dios, ¿verdad? El error de David desembocó en que Usa tocara el arca y el error de Usa en que muriera. Por eso es que David ahí se entristeció. Otra traducción es que se llenó de ira, posiblemente porque Usa tocó el arca. Algunos otros comentan porque Dios mató ahí a Usa, o también David pudo airarse consigo mismo porque sabiendo que no debía hacerse así, él lo hizo. Cualquiera sea la razón, estuvo mal que se hiciera de esta manera. Otro ejemplo, hermanos, que vemos en este capítulo del juicio de Dios sobre una persona cuando se menosprecia la adoración de Dios, lo leemos en el caso de Mical, la hija de Saúl, que era esposa de David. ¿Se acuerdan que ella, después de que David ya, junto con los que con él estaban, llevaban el arca ya ordenadamente, después de haber aprendido esa lección dura, David iba danzando, se quitó sus ropas reales, dice el libro de Crónicas que se puso un manto de lino fino y un efod, que era una especie de chaleco, y danzaba como un hombre común, como un hombre del pueblo. Y entonces Mical, a verlo desde la ventana, lo menospreció en su corazón, porque el rey se había rebajado como un cualquiera, ¿verdad? Y entonces le recriminó esto a David cuando David, después de este tiempo de adoración, regresó para bendecir su casa. Mical le recriminó esto con ese sarcasmo, ¿verdad? Diciéndole que el rey se había rebajado, se había exhibido delante de las criadas, pero David demostró que esto había sido delante de Dios, que él se había humillado delante de Dios. Y Mical, al menospreciar a David, en última instancia, estaba menospreciando a Dios. Porque quien se burla de la adoración genuina de un siervo humilde de Dios,
de Dios mismo se está burlando. Y el juicio lo vemos al final, cuando dice, y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Esta era una maldición entre los judíos, ¿verdad? Era una deshonra entre los judíos que una mujer no pudiera tener hijos. Y aquí vemos que este juicio cayó sobre Mical. No tuvo hijos hasta el día de su muerte. Y si esto lo conectamos con el primer libro de Samuel, con Ana, ¿se acuerdan que era una mujer estéril? Que se humilló delante de Dios, que oró delante de Dios, que adoró a Dios y que recibió la bendición de tener hijo. Lo contrastamos aquí con Mical, ¿verdad? Entonces, podemos ver, hermanos, tengamos mucho cuidado de cómo nos presentamos ante Dios en su santo día y cómo atendemos a su santa adoración. Cualquier menosprecio a su palabra cantada, predicada o ilustrada en la Santa Cena, o cualquier menosprecio a uno de sus hijos que le adoran con sinceridad y sencillez, puede acarrear el juicio de Dios. Tengamos cuidado. Así es que debemos adorar a Dios en su santo día con santo temor y temblor y reverencia en nuestros corazones. Pero también, hermanos, esto no debe alejarnos de Dios, ¿verdad? Así como David de pronto, al caer el juicio de Dios, él envió el arca a casa de Obed-Edom por ese temor al juicio. No debemos hacer eso de alejarnos de la presencia de Dios por temor a su juicio, sino que cuando David vio que Obed-Edom había sido bendecido al tener la presencia de Dios en su casa, esto lo animó a buscar, como estaba en su corazón, la presencia de Dios. Y esto debe estar también en nuestros corazones. No debemos alejarnos de la adoración de Dios, sino acercarnos, porque Él nos invita a acercarnos con gozo y con santa expectación. Así lo vemos, hermanos, en nuestra segunda meditación. Dios bendice a quienes honran su adoración. El arca del pacto era un objeto, realmente no había nada especial en él en sí mismo. Era un objeto de una obra de arte bella, es verdad. Pero lo especial de esa arca estaba en que Dios había prometido estar sobre ella, su presencia especial ahí en medio de los querubines. Había 2 querubines labrados en la tapa de esa arca. Esa arca simbolizaba el trono de Dios en la tierra con su pueblo, en el pueblo de Israel, la presencia especial de Dios con su pueblo. Y por eso ese objeto era sagrado, porque Dios había prometido estar allí, su presencia especial. ¿Dios está en todos lugares y en todo el mundo? Sí, pero su presencia especial está con su pueblo del pacto. Y en ese tiempo estaba sobre el arca del pacto. Por eso era especial esta arca. Y por eso David buscaba que esa arca estuviera en la ciudad de David, en Jerusalén. Después de enterarse de la bendición que recibió Obed-Edom, y aquí vemos, hermanos, la bendición que alguien recibe cuando se acerca a la presencia de Dios. Obed-Edom era un levita. Era lícito que el arca estuviera en una tienda de campaña que estaba allí en la casa de Obed-Edom. Y Dios lo bendijo a él y a su casa. Y esto motivó a David a buscar la presencia de Dios, a no alejarse de él por causa de su error que provocó un juicio, sino buscar la presencia de Dios. Fíjense cómo dice el primer libro de Crónicas 15:2, que nos da más detalle de este evento. Dice, entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. David entendió el orden que debía llevarse a cabo para trasladar esa arca, ¿verdad? Entonces fue llevada en hombros por los levitas, por los coatitas.
a Jerusalén. Y esto provocó su gozo, su deleite, que se manifestó en esa danza del rey David, en esa humillación ante la presencia de Dios. No le importó ser ese rey, se despojó de esas ropas reales y se humilló con su pueblo y adoró a su Dios. Y no podemos concluir, hermanos, esta meditación sin considerar al gran Rey de Reyes, a aquel que nosotros miramos a través de esta humillación de David, a través de este gozo de David. Aquel gran Rey de Reyes que, dejando su trono en el cielo, por así decirlo, sus ropas reales, vino a esta tierra, se hizo como uno de nosotros, haciéndose semejante a nosotros, en forma de siervo, como veremos en el sermón, y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, para glorificar a su Padre, cumpliendo la voluntad y el plan de Dios para salvar a los pecadores y para beneficiar a su pueblo. No podemos dejar de considerar a este Cristo, que es esta presencia especial de Dios con su pueblo mientras Él estuvo aquí en la tierra. Era esa arca que estaba entre nosotros, pero que al ascender al cielo nos ha dado su Santo Espíritu, y ahora esa presencia especial de Dios con su pueblo no está en un objeto como el arca, sino está en cada corazón de cada creyente, de cada cristiano, la presencia especial y favorable de Dios. Y no solo eso, sino que su Santo Espíritu, su presencia especial, está con nosotros en su santo día en la iglesia. Aquí entre nosotros, este es el lugar sagrado de la presencia de Dios, al cual venimos a adorar con santo temor y temblor, con santa reverencia, pero también con gozo y alegría y santa expectación de que Él ha prometido bendecirnos hoy en su santo día. Así es que, amados hermanos, con esto en mente, sigamos adorando.